Siguiendo con nuestro estudio de la teología, siguiendo con nuestro estudio de la persona de Dios y la obra de Dios, esta mañana nos toca un tema bastante amplio, pero no vamos a pasar más de una semana con esto porque honestamente, yo creo que con una semana basta, ¿ok? Con un mensaje basta. Si no, si Dios me pone otra cosa en el corazón, esta semana podremos seguir con el tema. Pero hoy quisiera hablar de la Trinidad. Hoy quisiera hablar de nuestro Dios, el Creador, en tres personas. Es una de esas doctrinas, es una de esas cosas que, por supuesto, yo siendo gringo, criándome en un país, entre comillas, cristiano, ok, nadie se ríe, uno como se entera de este concepto desde niño, y obviamente también en una cultura católica como esta, muchos también andan con el concepto de la Trinidad en su mente, pero a veces no entendemos bien qué es lo que dice la Biblia en cuanto a nuestro Dios tres en uno. Entonces esta mañana vamos a ver ciertas cosas que la palabra dice acerca de este asunto. Solo necesito que ustedes recuerden dos cosas importantes de lo que ya hemos visto hasta ahora, porque hemos visto varios atributos de Dios, de que Dios es amor y que también tiene su santidad y su justicia, la ira de Dios. Hemos estudiado mucho acerca de la persona de Dios, pero dos cosas tenemos que recordar esta mañana. Dios es eterno y Dios es inmutable. Que Dios es eterno en el sentido de que Él ha existido siempre y siempre existirá. Dios no cambia, es eterno, existe fuera del tiempo, Él no tiene límites, es eterno. Entonces, Él ha existido siempre, nunca hubo un momento cuando Él no existiera y existirá para siempre. Y tenemos que juntar este concepto de la eternidad de Dios, de que Él es eterno, con el concepto de su inmutabilidad, de que Dios no cambia. ¿Okay? Dios no cambia. ¿Por qué? Porque Dios es una Trinidad, ha sido una Trinidad y será una Trinidad para siempre. Y eso es muy importante porque muchos de los errores que surgen de esta doctrina surgen porque honestamente es un tema que no vamos a entender. Es por eso que yo digo, con una semana viendo algunas cosas en la Biblia acerca de la Trinidad es suficiente, porque podríamos pasar todo el resto de nuestras vidas hablando y discutiendo el tema y no vamos a llegar a nada, porque honestamente Dios no es como nosotros, Dios no es como nadie. Dios es único. Entonces no vamos a entender, yo se lo digo. No vamos a entender la Trinidad. Usted dice, pero Dios es tres personas en un ser. Sí. Entonces como el ser humano es espíritu, alma y cuerpo y yo soy uno. No. Usted consta de tres partes con solo una persona. La ilustración no sirve. Dios es tres personas, pero una. ¿Me entiende? Entonces es como el agua, que el agua existe en tres diferentes cosas, como que hielo, sólido y luego líquido y luego vapor. No, porque el agua puede estar en uno de esos estados, puede estar congelada o líquido o en vapor. Dios es tres personas a la vez. ¿Me entiende? No me entiende. Pues yo tampoco lo entiendo, pero por lo menos quiero parecerme como muy inteligente esta mañana. Entonces no lo vamos a entender, pero sí lo que podemos hacer y lo que vamos a hacer esta mañana es ver el hecho en la Biblia. Dios es una Trinidad, Dios es tres personas y un Dios. Vamos a ver el hecho en la Biblia. Y una vez que veamos el hecho, si lo entendemos o no importa, podemos aceptarlo como la realidad y seguir alabando a nuestro Dios y viviendo como Él quiera. Entonces, esta es nuestra meta esta mañana. Vamos a ver lo que dice la Escritura acerca de la Trinidad, vamos a llegar a una aplicación práctica, vamos a orar y luego vamos a nadar en la piscina porque tenemos bautismos hoy. Gracias a Dios por dicha. Amén. Entonces, Génesis capítulo 1. La primera cosa que quisiera que ustedes vean es la Trinidad en el Antiguo Testamento. Okay, entienda cómo es que Dios nos dio la Biblia. Y si usted ha leído la Biblia y usted se ha dado cuenta de esto, de que es una revelación progresiva. Que quiere decir que Dios va dándonos más información conforme a que avanzamos en la Biblia. Entonces en Génesis tenemos mucha semilla de doctrinas y esas doctrinas se desarrollan luego en la Biblia y cuando lleguemos al Nuevo Testamento, ¡boom!, tenemos todo el cuadro. ¿Ok? Entonces, aunque unos dicen que la Trinidad no se ve,
En el Antiguo Testamento yo digo, si la Trinidad no se ve, aunque creo que sí se ve, aunque no se ve, podemos ver la pluralidad de Dios, de que Dios es más de una persona y también su unidad. ¿Okay? Entonces veamos esto en el Antiguo Testamento. La Trinidad se ve en parte en el Antiguo Testamento. Génesis 1, 26 y 27, vemos esta pluralidad, si podemos llamarlo así, la pluralidad de Dios en la creación del hombre, porque en Génesis 1, 26 y 27 Dios dice así, entonces dijo Dios, ¿ok? No dijeron dioses, dijo Dios, Dios es uno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, plural, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, véalo, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces tenemos el juego aquí de singular y plural, porque Dios dijo, solo hay un Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, hablando en plural. Pero cuando vemos en el 27 que Dios hace el hombre a su imagen, es a su imagen, no a sus imágenes. Ve lo que está en juego aquí. De que por supuesto es solo una semilla, no es una doctrina bien desarrollada, pero uno dice, ¿cómo es que Dios siendo uno habla en plural y dice, hagámonos al hombre a nuestra imagen? Y uno queda con esta idea de que, hey, hay algo aquí. Ve a Génesis capítulo 3, no vamos a ir muy lejos porque por el tiempo esta mañana. Génesis capítulo 3, versículo 22, cuando Dios echa fuera del huerto a Adán y a Eva. Vemos otra vez el uso del plural cuando Dios se refiere o se habla a sí mismo. Génesis 3, 22, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, otra vez, plural, Dios hablando, Dios singular, hablando entre sí, es que hablando de nosotros. Uno más aquí en este contexto, Génesis 11, contexto de la torre de Babel, que luego después del diluvio de Noé, durante la construcción de esa torre, la torre de Babel, Dios descendió para ver la obra y otra vez vemos que se refiere o se habla a sí mismo en plural. Génesis 11, empezando en el 5, Génesis 11 del 5 al 7 dice, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 5, otra vez vemos lo mismo, dice descendió Jehová, singular, pero en el 7 dice descendamos y confundamos, plural. Entonces uno dice, ok, ¿cuál es? ¿Es un Dios o tres dioses? ¿Me entiende? ¿Es un Dios o son varios? ¿Cuál es el asunto? Y el asunto es que vemos este patrón a través de toda la Biblia. Ahora, es importante entender una sola cosa antes de irnos más adelante, ¿ok? Deuteronomio capítulo 6. Los versículos 4 y 5. Deuteronomio 6, 4 y 5. Ustedes no saben cuánto tiempo tuve que practicar la pronunciación de esa palabra. Deuteronomio. ¿Entiende? Me dijeron que tal vez sea más fácil decir, bueno, el quinto libro de Moisés. Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué dice? Uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No hay tres dioses. No hay tres dioses. Hay un solo Dios, es nuestro creador. No somos politeístas, como en la India, que tiene una multitud de dioses. No creemos en varios dioses.
Nosotros, creyentes en la Biblia, creemos en un solo Dios. Sin embargo, este Dios, Jehová, se refiere a sí mismo a veces usando el plural. Además, lo vemos hablando consigo mismo como si fuera más de uno. Pero solo hay un Dios. Vamos ahora al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3. Bueno, al comienzo del Nuevo Testamento, yo no quiero que ustedes me dicen que no, hasta la cruz es el Nuevo Testamento. Tranquilos, ok. Paz. Pero aquí, empezando en Mateo, y a través del Nuevo Testamento, lo que vemos es que Dios toma esta doctrina que vemos en semilla, ok, en parte en el Antiguo Testamento, y ya nos explica este asunto un poco más. Tenemos más revelación en el Nuevo Testamento. Empezando aquí, y yo escogí como tres diferentes lugares, en el Nuevo Testamento que son muy, muy buenos para entender este asunto. En el bautismo de Jesús, Mateo 3, 16 y 17. Vea lo que dice su Biblia. Y vea la Trinidad, vea las tres personas del único Dios. 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí tiene las tres personas, ¿verdad? Jesús, el Hijo de Dios, que se bautizó, y cuando Él sube del agua, desciende el Espíritu de Dios, o que la tercera persona de la Trinidad, y Dios Padre, la primera persona, habla. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, porque el Hijo está en un cuerpo. Desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma, y luego habla una voz del cielo que es el Padre. Tiene tres personas distintas. Mateo 28, mismo libro, el último capítulo, Mateo 28. Este es un pasaje al cual vamos a volver al final de nuestro mensaje para presentar los bautismos. Pero en Mateo 28, 19 y 20 es el pasaje famoso de la Gran Comisión, y parte de la Gran Comisión es el bautismo en agua, que Dios nos mandó a predicar el Evangelio, y podemos bautizar en agua como una profesión pública de fe en Cristo Jesús, y una profesión pública de nuestro deseo de seguir a Cristo. Mateo 28, 19 y 20, en este pasaje vemos la fórmula con la cual Dios quiere que bauticemos. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, véalo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando bautizamos en el nombre. Es solo un nombre porque es solo un ser. Es el Señor, es Dios. Pero el nombre es el nombre de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces son tres personas distintas, tres personas diferentes, tan distintas, tan diferentes, que se pueden conversar entre sí. ¿Entiende? Como usted y yo conversamos entre nosotros, tenemos una conversación, descendamos y confundamos, pero son tres personas. Sin embargo, esas tres personas forman un solo Dios, un solo ser, una sola esencia. Dios es uno, Dios es tres personas. Ahora, si tenemos unos eruditos aquí en nuestra congregación esta mañana, ya voy a tratar ¿cómo puedo decir? Majarle los dedos de los pies sin ofenderles. Vean lo que dice 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5. Uno de los mejores testigos bíblicos de la Trinidad es 1 de Juan 5:7. 1 de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo:
El Padre, el Verbo, que según Juan, si usted ha leído el Evangelio según San Juan, usted sabe que el Verbo es el Hijo. Okay, son tres que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. El mejor versículo en toda la Biblia, como dije antes, que la Biblia es una revelación progresiva, que Dios nos da más información conforme a que vamos avanzando en la revelación hasta Apocalipsis. Llegamos a Primera de Juan, que es uno de los últimos libros escrito en el 90 después de Cristo, y Dios nos da, el versículo que la gran mayoría quieren quitar de la Biblia. Usted sabe, si usted está aquí que tiene una Biblia que no es de una de las Biblias de Reina Valera, muy posible usted no tiene ese versículo en su Biblia. O si tiene el versículo en su Biblia, tiene una nota al pie que dice, este versículo no aparece en los mejores y más antiguos manuscritos que existen. Que si usted tiene una Biblia así, póngase de pie. No, mentiras. Ahora, no tengo el tiempo para explicar este asunto, y sabiendo que iba a querer explicar este asunto, yo quité todas las notas que saqué para respaldar lo que voy a decirles. Pero si usted quiere saber cuál es la evidencia por este versículo en su Biblia, baje el estudio de la página web. Simplemente no tenemos tiempo para ver toda la evidencia. Solo es que vea, este es el asunto. Ustedes saben que no hay un texto griego, ¿verdad? Hemos hablado de esto mucho. Sabemos que hay varios textos griegos. Honestamente hay miles de manuscritos y varios textos. Yo tengo varios textos griegos en mi casa y no sé leer ni uno. Pero ahí están en el estante y se ven muy bonitos. Pero ahí están, textos griegos. Lo que pasa es que entre esos textos griegos y los manuscritos que existen, que dije, son miles. Hay diferencias entre el uno y el otro. Muchas, la gran mayoría, 95-98% de esas diferencias son diferencias de equivocaciones de dedo. Cuando un está escribiendo y en vez de escribir llame, se le olvida poner las dos L's, entonces dice lame, entonces uno ya sabe. Son equivocaciones. Si usted pone 100 textos griegos que tienen el mismo pasaje, uno a la par del otro, yo no iba a explicar esto, y voy explicándolo. Y si se pone esos textos uno a la par del otro, usted dice llame, lame, y dice, alguien se equivocó. Y no es nada. ¿Me entiende? No es nada. Pero hay otras diferencias entre esos textos griegos que son bastante doctrinales. Algunos quieren quitar la última mitad del capítulo de Marcos, capítulo 16. Hay muchos que quieren quitar la sangre de Colosenses 1:14. Otros que quieren quitar Hechos 8:37, que es que tengo que hacer para ser bautizado. Creer en el Señor Jesucristo. Eso que lo quitan. Y usted ve errores así. Y yo les digo, es la minoría. Pero es obvio que fueron hechos a propósito. Son cambios doctrinales que no son errores de equivocaciones normales de los hombres. Usted puede decir, entre llame y lame, yo entiendo que el hombre escribiendo como que pensó en el almuerzo y no pensó en lo que estaba haciendo, entonces se le olvidó poner bien. Pero cuando usted quita cosas doctrinales, eso no es una equivocación. Y ver este versículo tan doctrinal acerca de la Trinidad de Dios, y que se quitan de todas las Biblias que viene de cierta familia de textos. Usted dice, cierta familia de textos tiene cierto trasfondo. Y ese trasfondo, ¿cuál será? Porque yo puedo trazar el cambio de este pasaje a un hombre en Alejandría, Egipto, que se llama Orígenes, que no creía en la Trinidad tal como se explica en la Biblia. Y puesto que él hizo centenares, si no miles de cambios en su texto, su hexapla, su texto griego, si él hizo otros cambios tan radicales y doctrinales,
Obviamente, y uno dice, puede ser también que él metió mano aquí. Yo tengo una lista, 7, 8, 12, no sé, de testigos antiguos, de antes del concilio de Nicea, donde aparece este versículo en los manuscritos. Además, si usted quita el versículo 7, el pasaje no funciona por cómo las palabras hacen juego. Porque tiene el versículo 6, véalo. Primera de Juan 5:6, ¿ok? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu que es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ok, nosotros entendemos que hablamos a veces de masculino y femenino, ¿verdad? Si una palabra es masculina, si una palabra es femenina. Okay. En griego también tiene palabras que son neutrales, que no son ni masculinos ni femeninas. ¿Bien? Todo lo que usted ve en el versículo 6 es neutral, ni masculino ni femenino. Pero llega al versículo 8 y 3 son las que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Esos 3 concuerdan, ya cambia y se refiere al masculino. Que no tiene sentido si usted no pone el versículo 7, que ahí es donde agarramos el cambio, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y esos 3 son uno, porque el Espíritu Santo aquí ya pasa de neutral a masculino, porque se refiere a Él como persona. La Biblia no funciona sin el versículo 7. ¿Por qué es que alguien quiere quitar el versículo 7 de la Biblia? Porque quiere enseñar una doctrina errada. Hermanos, la Biblia enseña que nuestro Dios es uno. Y que nuestro Dios es 3 personas. Exactamente como vemos en este versículo. Estos 3 son uno. Usted puede confiar completamente en este versículo. Y usted puede confiar completamente en la Biblia que Dios ha puesto en sus manos. Dios es fiel. Y Dios es más grande que los hombres. Ahora, ya hemos visto la Trinidad un poco en el Antiguo Testamento, bastante en el Nuevo Testamento. ¿Qué tal una aplicación? ¿Qué tal si hablemos de, cómo podemos aplicar algo así? La Trinidad de Dios es 3 en 1. Hablemos de estas 3 personas, empezando con el Padre. Porque siempre vemos la relación entre ellos. El Padre manda al Hijo, el Hijo siempre hace la voluntad del Padre y el Espíritu Santo hace la voluntad de los dos. Entonces empecemos hablando del Padre. Dios es el Padre, ¿verdad? El Padre es Dios, ¿verdad? Pero Dios no es el Padre de todos. Ajá. Juan 8, ahora sí, vamos a Juan 8, vamos a llegar a unas aplicaciones en cuanto a nuestra relación con las 3 personas de la Trinidad. Primero el Padre. Ay, pero Dios es Padre, Dios es amor. ¿Cómo es que un padre que ama a sus hijos va a mandarlos al infierno? Es que no puede ser. Bueno, sí puede ser, porque Dios no es el Padre de todos. Y Dios mismo lo dice. Juan 8, 41, una conversación que vemos que Cristo tuvo con algunos religiosos ahí de la nación de Israel. Juan 8, 41, vosotros, dice Cristo, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Entonces ellos dicen que tienen a Dios como Padre. Jesús entonces les dijo, versículo 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros, véanlo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hay 2 padres espirituales, Dios y el diablo. Y hay 2 padres espirituales porque hay 2 familias espirituales, la familia de Dios y la familia del diablo. Hay muchos, como en el versículo 41,
que creen que Dios es su Padre porque son religiosos o tienen cierto credo que creen, pero no tienen a Dios como su Padre, como dice Cristo en el versículo 44, porque no lo conocen. No lo conocen. Y Cristo otra vez nos muestra la importancia de ver el árbol, fijarnos en el fruto para ver qué tipo de árbol es. Y Cristo dice, ustedes hacen las obras de su Padre. Él ha sido homicida desde el principio, es padre de mentira y ustedes están mintiendo y quieren matarme. Y nosotros, ustedes saben cómo es, nosotros naturales por la naturaleza, odio en el corazón cuando aborrecemos a otro. La Biblia dice que eso es homicidio de corazón. Y la mentira, ¿qué tan fácil es que se nos sale una mentira, pero así de rápido? ¿Entiende? Tenemos que tener cuidado en decir que no, Dios es Padre de todos. La Biblia no dice eso. Vea Efesios capítulo 2. Esto es un breve repaso de ciertos principios que enseñamos en el discipulado. Pero es bueno verlo en contexto. Contexto de la Trinidad, en contexto de nuestra relación con el Padre. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los, véalo, hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los hijos del diablo son también llamados en la Biblia hijos de desobediencia e hijos de ira. Vea, cuando hablamos de esto, hablamos como en el versículo 1 aquí, Efesios 2:1, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para formar parte de la familia del diablo? ¿Qué es lo que uno tiene que ser o hacer para formar parte de la familia equivocada? Nada. Entramos en una familia por nacimiento, ¿sí o no? Y entramos en el mundo por un nacimiento físico. Y cuando nacemos físicamente, nacemos en la familia del diablo y por naturaleza somos hijos de desobediencia y merecemos la ira de Dios. Tenemos que nacer de nuevo espiritualmente para pasar de una familia a la otra. En Cristo morimos al pecado y en Cristo somos resucitados. Él nos da la vida nueva con el Espíritu en nosotros. Nacemos de nuevo como hijos de Dios en la familia de Dios. Ok. Pero voy a decir esto muy equivocadamente. Pero no es mi propósito, ¿ok? Yo los amo y no quiero ofenderles, ¿ok? No estoy molesto, ¿ok? Hoy no estoy molesto, que es gran día, celebremos. Voy a decir la verdad, ¿ok? Voy a decir la verdad y voy a decir la verdad de una manera que puede ser que sea chocante. Pero quiero que entiendan. ¿Saben por qué algunos de ustedes tienen hijos mal criados? Es porque usted no entiende la teología del hombre. Uy, pero mi chiquito, el inocente, o es un angelito. No, es un monstruo. Es un monstruo, por naturaleza es un hijo de desobediencia, es un hijo de ira, nació en pecado igual que usted y yo. ¿Quién tuvo que enseñarme a mí a responder a mis papás? Nadie. ¿Quién tuvo que enseñarme a mí a mentir? Nadie. ¿Quién me enseñó a robar a los 5 años? Nadie. Lo sabía, es que sabía cómo hacerlo por naturaleza. Es por eso que la gente no cría bien a sus hijos, porque no saben cómo empezar. No saben qué tiene en las manos con qué empezar. No, usted está empezando con un hijo de desobediencia. ¿Sabe lo que hace por naturaleza? Desobedece. Y unos que vendemos un libro, eso es chistoso, porque vendemos un libro en nuestra librería, ok, la librería grande, si usted quiere pasar por la puerta, por allá hay unas
Bueno, la vitrina. Hay un libro allá que dice cómo entrenar a un niño. Y es chistoso ver la reacción de los papás cuando, algunos, no todos, algunos cuando ven ese libro y alguien muy amablemente, con mucho amor y amistad dice, tal vez este libro le sirve. ¿Entiende? En vez de decir, sí, pero tiene que aprender a criar a su hijo porque me está volviendo loco. Lea ese libro. No, y dice, ay, tal vez le sirve este libro. Y el título es Cómo entrenar a un niño. Y a menudo el papá dice, ¿cómo entrenar a un niño como si fuera un perro? Sí. Si un perro tan bruto, si usted puede entrenar a un perro a obedecerle, no me diga que usted no puede entrenar también a un niño. Mucho más inteligente y listo a veces que un perro. Pero los principios se aplican. Usted con un perro, usted sabe lo que tiene. Es un perro, es un bruto. Entonces tiene que, a veces, ¿me entiende? Con la pala para que aprenda a hacer la cosa afuera. Es una broma, no uso pala, ¿ok? Pico. Pero la teología es importante y cuando vemos cosas así como que vea, Dios no es el Padre de todos. Cuando uno nace con una naturaleza pecaminosa. Eso es algo que vamos a estudiar luego cuando nos toque temas de este estilo del pecado original del hombre y todo. Pero quiero que entiendan que la teología, lo que usted cree acerca de Dios, lo que usted cree acerca de las obras de Dios, influye sobre cómo usted vive. Y si usted no tiene una teología bíblica, usted no vive bíblicamente. Porque ustedes, papás, que no creen que sus hijos son por naturaleza hijos de desobediencia, ustedes creen que son angelitos que nacen inocentes y que luego por la influencia de la sociedad se desvían de los caminos de Dios, está bien equivocado. Y no crían bien a sus hijos debido a eso. Necesitamos aceptar lo que la Biblia dice. Si nos guste o no, así es. Dios no es el Padre de todos. Uno tiene que nacer de nuevo para que tenga a Dios como su Padre. De otra manera, ¿sabe qué es Dios? Su enemigo. Romanos 1, 30, 31, no vayamos allá. Dice que antes de conocer a Cristo éramos aborrecedores de Dios. Enemigos, que dice en Romanos 5. Y que Dios también aborrece a todos los que hacen iniquidad, que está airado contra el impío todos los días. Es así, es así, es así. Hasta que uno diga, no, me arrepiento y me pongo a los pies de Cristo. Hago tu voluntad, sálvame por favor, perdóname. Y ahí viene la salvación, el nuevo nacimiento y una nueva relación con el Padre. Segunda persona de la Trinidad, ¿quién es? El Hijo. Ok, Dios es el Hijo. El Hijo es Dios. Y los que creen en Jesucristo como Dios, ellos son los que conocen a Dios. Vea Juan capítulo 1. Yo me refería a esto un poco antes. Juan capítulo 1, versículo 1. Uno de esos versículos muy famosos, a veces como que brincamos las palabras, no conscientemente, pero brincamos las palabras pequeñas, porque solo son palabras pequeñas y que pueden implicar, no son las palabras grandes. Juan 1:1, Dios es el Hijo es Dios, y si alguien no cree que Jesucristo es Dios, no conoce a Dios. Pues el versículo 1 de Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muy importante las palabras pequeñas, ¿verdad? Porque aquí usted tiene otra declaración de la pluralidad de Dios en unidad, porque dice que el Verbo, ¿quién es el Hijo? Obviamente en el contexto, el Hijo era con Dios. ¿Ve? Que el Hijo no es Dios, dicen los testigos de Jehová. Dios estaba con Dios, pero no era Dios, ¿me entiende? Pero la última parte del versículo dice que el Verbo que era con Dios también era Dios. Entonces tiene las dos cosas. Era con Dios porque es una de las tres personas de la Trinidad, y era Dios porque es Dios. Así de sencillo.
¿Será importante esto? Vean 2 de Juan. 2 de Juan. Estamos en el Evangelio según San Juan y luego llegamos casi a Apocalipsis. 2 de Juan. Libro bastante extenso. 2 de Juan. ¿Cuál capítulo leemos? Vean la importancia de esta doctrina, ¿ok? Esta doctrina de que Cristo era con Dios, pero Cristo era Dios, que es el ser divino. 2 de Juan, versículo 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Vea, en primer lugar, vea el paralelismo en este versículo. Porque dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a quién, a Dios. Y luego viene el paralelo, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a Dios, el Padre y el Hijo. Juan está diciendo, sin tomar mucho tiempo, como les dije, es que podríamos pasar un año estudiando esto. Pero sin tomar mucho tiempo, la doctrina de Cristo es que Cristo es Dios en la carne. Es que Dios ha venido a este mundo en la carne, es Dios creador, es el Dios único, es Dios en la carne. Esta es la doctrina de Cristo, que Dios ha venido en la carne. Si alguien no acepta la doctrina de Cristo, si alguien no cree que Jesucristo es Dios mismo en la carne, no un Dios, el Dios mismo que vivió, Dios mismo que murió, Dios mismo que llevó nuestros pecados como nuestro sustituto penal, no es salvo. Así dice la Biblia. No es salvo. No puede ser salvo hasta que reciba al verdadero Hijo de Dios, Jesucristo, Dios en la carne. Los que no creen en la Trinidad, los que no creen que Jesucristo es Dios en la carne, no creen en el verdadero Jesús, el que salva. Creen en otro Jesús que no es el Jesús de la Biblia. No debemos equivocarnos. Los testigos de Jehová, ellos hablan mucho de Jesús y Jesucristo, ¿verdad? Pero su Jesús es un Dios creado, engendrado por el Padre. Y si usted llega al grano con ellos, es Miguel el Arcángel, manifestado en la carne. Los mormones creen que Jesucristo es el hermano del diablo, engendrado por el Padre y una de sus esposas. Un Dios, claro que sí es un Dios, pero no es el Dios. Ellos no son salvos. Pueden hablar todo el día de Jesús, pero ellos no tienen la doctrina de Cristo, de que es una Trinidad, Dios es Cristo, Cristo es Dios. No creen en Jesús. 1 de Juan 5, 11 y 12, la importancia de esto, por supuesto, la vemos en este pasaje. 1 de Juan 5, 11 y 12 dicen, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La teología sí es muy importante. Entender quién es Dios y quién es Cristo Jesús es bastante importante. Una persona más, ¿quién es? El Espíritu Santo. Solo un pasaje en este contexto, 2 de Corintios 3, 17. 2 de Corintios, capítulo 3, los últimos dos versículos 17 y 18. Dios es el Espíritu es Dios, el Espíritu es el Señor. Igual que Cristo, igual que el Padre. Es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todo lo que es Dios
es el Padre. Todo lo que es Dios es el Hijo. Todo lo que es Dios es el Espíritu. Y ellos son Dios, pero tres personas. Segundo de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Puede ser más claro? El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, en el versículo 17 dice que el Señor es el Espíritu. En 18 dice que es el Espíritu del Señor. Es la Trinidad. ¿Quién es Dios? Pues es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Es Dios. 3 en 1. 3 en 1. Y el Espíritu es el que lleva a cabo el proceso de transformación en nosotros. Cuando uno se arrepiente, pone su fe en Cristo Jesús, nace de nuevo. Y como dije, vamos a estudiar esto más adelante en esta serie sobre la teología. Pero nace por Dios, nace por el Espíritu. Llega a ser una nueva criatura. Todo lo viejo ya pasó, ya todo es nuevo. Y luego el mismo Espíritu que ya mora en el Espíritu de uno, que mora en mí, que mora en usted cristiano, nos transforma. Nos conforma a la imagen de Cristo y lo hace por medio de la enseñanza y el aprendizaje, la aplicación de la palabra de Dios. La palabra es su instrumento para cambiar nuestras vidas, porque el Espíritu por medio de la palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en el camino de justicia para que andemos como Cristo anduvo. Esta es la tarea del Espíritu Santo. Y es por esto que somos llamados hijos de Dios. Porque nacemos de nuevo por el Espíritu de Dios. O sea, nacemos de nuevo por Dios mismo. No somos hijos del Espíritu. ¿Me entienden? La Biblia no dice que somos hijos de Cristo, hijos del Hijo de Dios. No, dice que somos hijos de Dios. Dios mora en nosotros, Dios mora en el creyente. Y yo les digo esto. Si Dios mora en alguien, habrá una transformación. Habrá una transformación. Porque esta es la tarea del Espíritu Santo. Otra vez ya volviendo a eso de que, si alguien dice que conoce a Cristo y no hay fruto, si su testimonio es fiestas viejas y rebelión y luego se convierte a Cristo y luego fiestas y viejas y rebelión, disculpe, Dios mismo vive en mí. Dios mismo vive en el cristiano. Si no hay una transformación en un ser humano, Dios no mora ahí. Sencillamente no. Señor, Señor, pero no conocen a Dios. Y Dios no los conoce a ellos. Donde el Espíritu Santo está, hay libertad. Libertad del pecado y libertad para hacer la voluntad de Dios. Libertad para vivir en santidad, por fin. Pero dígame, cristiano, si no es así. Por fin Dios me ha liberado de las cadenas del pecado. Por fin no tengo que sentir el peso del pecado y las consecuencias del pecado. Por fin me ha librado de eso. Pero también por fin me dio un nuevo corazón y nuevos deseos y por fin me libró de la esclavitud al pecado. Ya soy esclavo de la justicia. Por fin. Esta es la obra de Dios en la vida de uno. Para terminar, yo quisiera invitarles a volver a Mateo 28, los versículos 19 y 20. Porque como dije, hoy esta mañana vamos a bautizar a algunos de nuestros hermanos en Cristo. Y ustedes que han asistido a la iglesia de por un tiempo, ustedes saben que en las mañanas, los domingos, no bautizamos y no celebramos la cena del Señor. Lo hacemos de vez en cuando en un servicio especial durante la tarde o en la noche.
Porque sabemos que vienen muchos, a veces muchos de otras iglesias, muchos de otras doctrinas, muchos que ni siquiera son cristianos. Entonces, para nosotros, esas dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, para nosotros son muy especiales, para nosotros son muy importantes. Y no queremos ni despreciarlos ni menospreciarlos. Y entonces queremos guardar un tiempo especial para hacer esas dos cosas, para que los que realmente quieren venir y participar con nosotros en las ordenanzas que Dios nos dio, que vengan. Todos están invitados, la cena es una cena abierta, no cerramos puertas y solo miembros, no. Está abierto para todos los cristianos. Y el bautismo también está abierto a todo cristiano. El que se ha convertido a Cristo, la primera cosa que Dios quiere que haga es bautizarse en agua, como una profesión pública de su fe, de lo que cree. ¿Okay? Pongo a la persona debajo del agua como la muerte de Cristo y luego lo levanta para andar en la vida nueva. Es muerte y resurrección, es el cuadro del evangelio que la persona dice que cree. Pero también es una profesión con un cuerpo, una iglesia local, de que alguien es seguidor de Cristo. Y eso es lo que quiero decirles, ¿ok? Esta mañana estamos bautizando simplemente por una persona, es por don Víctor. Ustedes que conocen a don Víctor, es uno de los grandes amigos de esta obra, de mí, no personal, de muchos de ustedes. Ha llevado años con nosotros y no puede venir durante las noches. Entonces hablamos y saben, otra cosa es que nunca teníamos un tanque de agua caliente, entonces me temía meterlo en el agua fría y darle un paro cardíaco. Entonces, no, bueno. Entonces, para no matarlo, compramos un tanque de agua caliente por dicha y estamos bautizando esta mañana. Pero también va a meterse otros dos chavalos, y no sé si alguien más viene, pero de todos los que pueden dar un testimonio, pueden meterse bien, pero vean. Tengo una exhortación para todos, especialmente para los que están bautizándose esta mañana, pero también todos nosotros que ya nos hemos bautizado. Okay, yo me bauticé en 88, 89, por ahí, después de mi conversión. Vea Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, que un nombre de un Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bautizamos en el nombre del Padre. Y con esto decimos que Dios es nuestro Padre y no el diablo. Los que se van a bautizar hoy están declarando públicamente: soy cristiano, Dios es mi Padre. Porque yo los voy a bautizar en el nombre del Padre. Yo los voy a bautizar también en el nombre del Hijo, y con esto ellos están declarando que tienen a Cristo, Dios en la carne, como Señor y Salvador. Que Él los salvó cuando ellos se arrepintieron de sus pecados y pusieron su fe en Él. Están declarando a Cristo. Y además, cuando los bautizo en el nombre del Espíritu Santo, con esto, los que nos bautizamos, los que están bautizando, los que nos hemos bautizado, vea, con esto declaramos que vamos a vivir conforme a la guía del Espíritu Santo. Estamos declarando que queremos y vamos a procurar andar conforme a la voluntad de Dios, como se revela en la Escritura, y no conforme a la carne. Y entonces yo voy a insistir en que los que se meten en el bautisterio hoy, que hagan una buena evaluación. Porque yo como pastor ya llevo mis casi 15 años en varias iglesias, 8 con esta, casi 8. Si fuera por mí, y yo dije esto la última vez que bauticé, si fuera por mí, no bautizaría a nadie por 10 años. Muestre su seriedad, muestre que realmente es cristiano. Muchos son flores de un día, ¿verdad? Pero Cristo dice que el único requisito para el bautismo en agua
es decir que usted es cristiano. Y luego todo lo demás cae sobre sus hombros para mostrar con su estilo de vida que realmente es lo que está profesando hoy cuando los bautizo. Ustedes están profesando que usted es seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. Y nosotros que nos hemos bautizado en agua, nosotros ya lo declaramos. Somos seguidores de Cristo. Entonces, mi última exhortación para esta mañana, para todos nosotros, los que se bautizan, los que nos hemos bautizado, para todos nosotros, vean, procuremos con diligencia, con todo el esfuerzo que tengamos, vivir dignos de nuestro Dios, la Santa Trinidad, que nos salvó de pecado y que nos dio el cielo en vez del infierno, que nos dio lo que no merecemos, una eternidad con Él, y Él mismo llevó lo que nosotros merecemos, la ira de Dios. Vivamos dignos de Él. Hemos hecho una declaración pública de que somos seguidores de Cristo. Guardemos nuestra palabra, andemos dignos de Cristo Jesús, porque llevamos su nombre. Oremos. Padre, gracias Señor por la mañana, gracias por